Lea la Biblia en un año. 73 libros. Día 55. Levítico capítulo 6 al capítulo 7. Salmo 55. San Mateo capítulo 26, del versículo 26 al 56. Levítico capítulo 6. Yahvé habló a Moisés para decirle: da esta orden a Aarón y a sus hijos. Esta será la ley del holocausto, es decir, de la víctima totalmente quemada. La dejarán en el altar durante toda la noche hasta el amanecer. El fuego del altar no se apagará. A la mañana siguiente, después de ponerse su túnica de lino y sus calzones de lino, el sacerdote recogerá las cenizas que el fuego dejó al quemar la víctima y las pondrá junto al altar. Luego cambiará sus vestiduras por otras antes de llevar las cenizas fuera del campamento y las echará en un lugar puro. El fuego del altar habrá de ser alimentado de manera que nunca se apague. El sacerdote echará leña cada día por la mañana y pondrá encima las víctimas de holocausto, así como la grasa de las víctimas de comunión. El fuego arderá perpetuamente en el altar, no debe apagarse. Esa es la ley de las ofrendas. Los hijos de Aarón las ofrecerán en presencia de Yahvé frente al altar. El sacerdote tomará de la ofrenda un puñado de flor de harina mezclada con aceite y todo el incienso que haya puesto encima, y lo quemará en el altar para Yahvé en nombre del que la ofreció. Lo que quede será para Aarón y sus hijos. Lo comerán sin ponerle levadura, en un lugar santo dentro de la morada. No le pondrán levadura, pues esta es la parte que les doy en mis sacrificios por el fuego, y será cosa muy sagrada, lo mismo que la víctima por el pecado o por algún delito. Todo varón de la descendencia de Aarón podrá comerla. Esta será para sus descendientes una ley perpetua. Todo lo que toque de esas cosas sacrificadas por el fuego para Yahvé pasará a ser santo también. Yahvé habló a Moisés para decirle: esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos ofrecerán a Yahvé en el día de su consagración. 1/10 de flor de harina, lo mismo como para la ofrenda perpetua, la mitad por la mañana y la otra por la tarde. La freirán en aceite en una sartén y las ofrecerás caliente. Presentarás los pedacitos fritos como ofrenda de calmante olor para Yahvé. Uno de los hijos del sacerdote que ha sido ungido podrá ofrecerla en su lugar. Esta ofrenda será quemada entera en el altar. Esto será un rito perpetuo. Toda ofrenda que presente uno de los sacerdotes será consumida totalmente. No se comerá nada de ella. Yahvé habló a Moisés para decirle:
Dile a Aarón y a sus hijos: esta es la ley de la víctima ofrecida por el pecado. Será sacrificada ante Yahvé en el mismo lugar donde se ofrece el sacrificio del holocausto. Es una cosa muy sagrada. El sacerdote que la ofrece la comerá en un lugar santo, en la entrada de la tienda de las citas. Cualquier cosa que toque las carnes sacrificadas será santificada. Si cae una gota de su sangre sobre algún vestido, se lavará en lugar santo. La vasija de barro en que fue cocido será quebrada la de cobre. En cambio, se fregará y lavará con agua. Y todo varón de entre los sacerdotes podrá comer la carne de esta víctima, la cual es cosa muy sagrada. En cambio, siempre que la sangre de la víctima por el pecado haya sido introducida en la tienda de las citas para hacer la expiación, no se comerá, sino que se echará al fuego. Esta es la ley de la víctima ofrecida por un delito. Esta víctima es cosa muy santa. La víctima por el delito se sacrificará en el mismo lugar donde se sacrifica la víctima del holocausto, y su sangre será derramada en el altar y en su derredor. Ofrecerán la cola y la grasa que cubre las entrañas, los dos riñones junto con el sebo adherido a ellos y a los lomos, y la telilla del hígado que se separará de los riñones. El sacerdote quemará todo esto. El sacerdote quemará todo esto sobre el altar como sacrificio por el fuego para Yahvé. Este es el sacrificio por el delito. Todo varón de entre los sacerdotes podrá comerlo. Se comerá en un lugar sagrado, pues es cosa muy santa. El ritual será el mismo para la víctima por el pecado y para la víctima por el delito. La víctima pertenece al sacerdote que hace la expiación. El sacerdote que ofrece un holocausto se queda con la piel de la víctima. Toda ofrenda de flor de harina que fue cocida en horno o tostada en sartén será del sacerdote que la presentó. En cambio, toda ofrenda amasada en aceite o seca se dará a todos los hijos de Aarón en proporciones iguales. Esta es la ley del sacrificio de comunión que se ofrece a Yahvé. Si se ofrece en acción de gracias, lo acompañan panes sin levadura amasados con aceite, tortas sin levaduras untadas con aceite y flor de harina amasada y embebida en aceite. Esta ofrenda se añadirá a los buñuelos de masa fermentada y a los que se ofrece como sacrificio de comunión para dar gracias. De cada una de esas ofrendas se apartará la porción de Yahvé y será del sacerdote que derrama la sangre de la víctima y de comunión. La carne de la víctima de comunión se comerá el mismo día, no quedará nada hasta la mañana. La víctima ofrecida en cumplimiento de un voto o como ofrenda voluntaria se comerá el mismo día, pero lo que sobre podrá comerse al otro día. Si al tercer día queda algo de la carne de la víctima, se quemará.
El que al tercer día comiere carne del sacrificio de comunión, su sacrificio no sería recibido por Dios y no sería de ningún provecho para el que lo ofreció. Sería una cosa fea, y el que la comiere cargaría con un pecado. No se comerá la carne que ha tocado alguna cosa impura, sino que la quemarán en cuanto a la carne del sacrificio de comunión. Cualquier persona que esté pura la podrá comer. El que estando impuro coma de la carne del cordero de comunión presentado a Yahvé será borrado de entre los suyos. El que haya tocado cualquier cosa impura, sea de hombre o de animal o cualquier otra abominación impura, y a pesar de eso coma de la carne del sacrificio de comunión ofrecida a Yahvé, será borrado de entre los suyos. Yahvé habló a Moisés para decirle: habla a los hijos de Israel y diles: no comerán cebo de buey, ni de cordero, ni de cabra. La grasa de animal muerto o destrozado podría servir para cualquier uso, pero no la comerán. El que coma grasa de algún animal que suele ofrecerse en sacrificio por el fuego para Yahvé será borrado de entre los suyos. Cualquiera fuere el lugar donde vivan, no comerán sangre, bien sea de animal o de ave. Cualquier persona que coma sangre será borrada de entre los suyos. Yahvé dijo a Moisés: habla a los hijos de Israel y diles: el que presente a Yahvé un sacrificio de comunión, le regalará una porción del sacrificio. Con sus propias manos llevará lo sacrificado por el fuego para Yahvé, o sea, la grasa junto con el pecho, y el pecho será mecido ante Yahvé. El sacerdote quemará la grasa sobre el altar. El pecho será para Aarón y sus hijos. Ustedes darán también al sacerdote el pernil derecho de la víctima de comunión. Pernil derecho será de aquel hijo de Aarón que haya ofrecido la sangre y la grasa del sacrificio de comunión. Yo retengo a los hijos de Israel de sus sacrificios de comunión, el pecho que fue mecido y el pernil que fue puesto aparte. Y yo los doy al sacerdote Aarón y a sus hijos. Este será para siempre derecho suyo entre los hijos de Israel. Esta es la porción de Aarón y de sus hijos en los sacrificios por el fuego para Yahvé. Desde el día en que sean consagrados como sacerdotes de Yahvé. Esto es lo que mandó Yahvé que les dieran a los hijos de Israel. El día en que fueron consagrados es un decreto perpetuo de generación en generación. Este es el ritual del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado y por el delito, y del sacrificio de comunión. Esto es lo que Yahvé ordenó a Moisés en el monte, el día en que mandó a los hijos de Israel que presentaran sus ofrendas a Yahvé en el desierto de Sinaí. Salmo 55. Oh Dios, pon atención a mi plegaria, no desatiendas mis súplicas, atiéndeme y respóndeme. Me agito lamentándome y gimiendo, al oír la voz del enemigo y las amenazas del impío. Con sus aullidos me ensordece y me persiguen con alevosía. Mi corazón se estremece en mi pecho, una angustia mortal me sobrecoge, me invade en el miedo
y el terror y el pavor me atenaza. Y yo dije, si tuviera alas de paloma, volaría a donde pudiera pasarme, huiría muy lejos, pasaría la noche en el desierto, buscaría un sitio a toda prisa contra la tempestad y contra el viento. Dispérsalos, Señor, confúndeles las lenguas, pues violencia y discordia he visto en la ciudad. Rondan en sus murallas día y noche, y dentro están la injusticia y el crimen. El mal se aloja en ella, de su plaza no se alejan. La astucia y el engaño. Si llegara a insultarme un enemigo, yo lo soportaría. Si el que me odia se alzara en contra mía, me escondería de él. Mas fuiste tú un hombre como yo, mi familiar, mi amigo, a quien me unía una dulce amistad. Juntos íbamos a la casa de Dios en alegre convivencia. Que la muerte los sorprenda, que bajen vivos al lugar de los muertos, pues el mal se cobija en su interior. Pero yo clamo a Dios y el Señor me salvará. De tarde, de mañana, al mediodía, me lamento y me aflijo. Y escuchará mi voz. Me dará la paz, me sacará del combate. Aunque muchos estén en contra mía, Dios atenderá y los humillará. El que reina desde siempre podrán convertirse si no temen a Dios. Alzan la mano contra sus amigos, no cumplen sus compromisos. Su boca es más untuosa que una crema, pero su corazón es agresivo. Sus palabras más suaves que el aceite, son espadas desenvainadas. Descarga en el Señor todo tu peso, porque Él te sostendrá. No dejará que el justo se hunda para siempre. Tú, oh Dios, los echarás al trozo de la muerte. Los hombres sanguinarios y embusteros no llegarán a la mitad de su vida, pero yo confío en ti. San Mateo, capítulo 26, versículos 26. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo: beban todos de ella, esta es mi sangre, la sangre de la alianza que es derramada por muchos para el perdón de sus pecados. Y les digo que de ahora no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, partieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos ustedes caerán esta noche. Ya no sabrán qué pensar de mí, pues dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de mi resurrección iré delante de ustedes a Galilea. Pedro empezó a decirle: aunque todos tropiecen, yo nunca dudaré de ti. Jesús le replicó: yo te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pedro insistió: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos
le aseguraban lo mismo. Llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí, mientras yo voy más allá a orar. Pero tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, y comenzó a sentir tristeza y angustia, y les dijo: siento una tristeza de muerte. Quédense aquí conmigo y permanezcan despiertos. Fue un poco más adelante y postrándose hasta tocar la tierra con su cara, oró así: Padre, si es posible que esta copa se aleje de mí, no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Volvió donde sus discípulos los halló dormidos y dijo a Pedro: de modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo. Estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. De nuevo, se apartó por segunda vez a orar: Padre, si esta copa no puede ser apartada de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Volvió otra vez donde los discípulos y los encontró dormidos, pues se les cerraban los ojos de sueño. Los dejó pues y fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces volvió donde los discípulos y les dijo: ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, el traidor está a punto de llegar. Estaba todavía hablando cuando llegó Judas, uno de los 12. Iba acompañado de una chusma armada con espadas y garrotes, enviada por los jefes de los sacerdotes y por las autoridades judías. El traidor les había dado esta señal: al que yo dé un beso, ese es, arréstenlo. Se fue directamente donde Jesús y le dijo: buenas noches, maestro, y le dio un beso. Jesús le dijo: amigo, haz lo que vienes a hacer. Entonces se acercaron a Jesús y lo arrestaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada e hirió al sirviente del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Entonces Jesús dijo: vuelve la espada a su sitio, pues quien usa la espada perecerá por la espada. ¿No sabes que podría invocar a mi Padre y él al momento me mandará más de 12 ejércitos de ángeles? Pero así había de suceder y tienen que cumplirse las escrituras. En ese momento Jesús dijo a la gente: a lo mejor busca un ladrón, y por eso salieron a detenerme con espadas y palos. Yo, sin embargo, me sentaba diariamente entre ustedes en el templo para enseñar y no me detuvieron. Pero todo ha pasado para que así se cumpliera lo escrito en los profetas. Entonces todos los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron.